Hola queridos estudiantes, soy el profesor Francisco Quispe Conde del área de matemática y en esta oportunidad avanzaremos la definición y cálculo de un logaritmo, sistemas de logaritmos y sus respectivas propiedades. Para el curso de quinto de secundaria, te invito a que te pongas cómodo que iniciamos. ¿A qué nos referimos con una función exponencial? En la siguiente gráfica daremos algunas características. Esta línea curva de color rojo representa la función y igual a 2 elevado a la x. Y en la siguiente tabla vamos a encontrar algunos valores dentro de la gráfica. Tenemos la variable dependiente y la independiente, que es y igual a 2 elevado a la x. Daremos un valor a x. X vale 1. Entonces y va a ser igual 2 elevado a la x. En lugar de x anotamos 1 y 2 elevado a la 1 es 2. Ahora veamos en la gráfica. En abscisa vale 1. Acá está, fíjense, 1. Si prolongamos hasta la curva, nos va a generar el valor de 2 en la ordenada. Tomaremos otro valor. ¿Qué tal si tomamos el valor de menos 1? Entonces vamos a tener que y va a ser igual a 2 elevado a la x, pero x vale menos 1. Entonces 2 elevado a la menos 1 es 1/2. Por lo tanto, y vale 0,5. Veamos en nuestra gráfica. Tenemos abscisa menos 1. Acá está. Vamos a prolongar hacia la curva y de la curva tenemos ordenada que vale 0,5. Entonces, de esa manera, para cualquier punto que nosotros tracemos, ya sea 0,5 u otro valor, vamos a generar un valor en ordenada. Y estos puntos que vayamos obteniendo va a generar también la función exponencial. En este caso, y igual a 2 a la x. Ahora hablemos de la definición de un logaritmo. Definición de logaritmo. Tenemos la siguiente expresión. A es igual a b elevado a la x, que es parecido a una función exponencial. Sí y solamente si, fíjense, el logaritmo y la base voy a copiar de la expresión acá. Logaritmo en base b de a. Ahí estoy anotando a, que viene a ser el valor de esta expresión. Va a ser igual, miren, estamos anotando a x. Entonces a igual a b a la x, sí y solamente si, va a ser el logaritmo en base b de a igual a x. Se lee de esa manera. Esta viene a ser la definición de logaritmo, donde voy a anotar a los elementos para que nos podamos ir ubicando en el desarrollo de los ejercicios, donde a viene a ser la potencia, b viene a ser la base y x viene a ser el exponente. Acá, sí y solamente sí, tenemos el símbolo del logaritmo. Ahora acá, b viene a ser la base, que es el mismo valor de la expresión dada. A viene a ser el número o argumento. En nuestra primera expresión, a es la potencia. Y x viene a ser el valor del logaritmo. Es decir, en nuestra anterior expresión, este valor del logaritmo era el exponente. Estos son los elementos en la definición de un logaritmo, donde la base en un logaritmo tiene que ser mayor a 0 y distinto de 1. No se olviden esos detalles. El número o argumento, en este caso a, tiene que ser mayor a 0. No puede ser un número negativo. Y x, que es el valor del logaritmo, pertenece al conjunto de los números reales. Esa es la definición del logaritmo. Hagamos un ejemplo. Cálculo de un logaritmo con lo que hemos ido desarrollando. Tenemos un ejemplo. El 16. El 16 vamos a expresar en forma de una potencia, es decir, va a ser igual a 2 elevado a la cuarta, descomponiendo en factores primos, ¿no? 2 a la cuarta. Ahora acá vamos a indicar, miren, tenemos la potencia que es 16, tenemos la base que es 2 y tenemos el exponente que en este caso es x, acá vale 4. Indicamos si y solamente si, anotamos el símbolo del logaritmo
acá, listo. Base, nuestra base habíamos indicado que es esta de acá, entonces acá está 2, la base es 2, vamos a copiar acá. Luego, el número o argumento. El número o argumento es el valor de la potencia. En este caso es 16. Vamos a copiar ahí el 16. Y esto va a ser igual al valor del logaritmo. X. En nuestra expresión, X es el exponente. Entonces vamos a copiar el 4 que es el exponente. Ahí. Listo. Hemos utilizado la definición del logaritmo. Por tanto, el logaritmo de 16 en base 2 o el logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplito más. 27. El 27 expresando en forma de potencia va a ser 3 elevado al cubo. 3 al cubo. Descomponiendo en factores primos. Sí y solamente sí hemos indicado que va a ser el símbolo del logaritmo de la base. En este caso la base es 3. Vamos a copiar acá. Del número o argumento, en este caso es el valor de la potencia que es 27, igual al valor del logaritmo. El valor del logaritmo es el exponente de nuestra expresión, que es 3. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 27 o el logaritmo de 27 en base 3 es igual a 3. Entonces, de esa manera hemos utilizado la definición de logaritmo. Veamos algunas propiedades. Primera propiedad, logaritmo de la unidad. ¿Qué nos indica esta propiedad? Cuando tenemos el logaritmo en base b de 1, una base cualquiera, el logaritmo siempre va a ser 0. Ahí está, logaritmo en base b de 1 es 0. Segunda propiedad, logaritmo de base y argumentos iguales. ¿Qué nos indica? Cuando el logaritmo en base b y el argumento también es b, siempre va a ser igual a 1. Ojo, la base y el argumento son iguales. Tercera propiedad, el logaritmo de un producto. Y hablamos de producto, estamos hablando de una multiplicación. El logaritmo en base b de a por b va a ser igual. Fíjense, atentos, atentas. Anotamos el logaritmo en base b del primer factor. En este caso es a. Y cuando hablamos de una multiplicación va a ser igual a la suma del logaritmo en base b del segundo factor, que es b. Si tuviéramos un tercero, anotamos más el logaritmo de un tercer factor. ¿De acuerdo? Cuarta propiedad, logaritmo de un cociente. Y cuando hablamos de un cociente, hablamos de la división. Tenemos entonces logaritmo en base b de a sobre b. La raíz de fracción representa también la división. Y esto va a ser igual al logaritmo en base b del numerador o del dividendo, que es a, menos el logaritmo en base b del denominador o el divisor, que es b. Entonces, cuando estamos en una división, va a ser la diferencia de los logaritmos, el numerador o dividendo entre el denominador o el divisor. Quinta propiedad, logaritmo de una potencia. Tenemos logaritmo en base b de a elevado a la n. Hay una potencia y esto va a ser igual. ¿Qué nos indica esta propiedad? Que el exponente, que es n, multiplica al logaritmo en base b del argumento, que es a. Miren cómo el exponente bajó a multiplicar al logaritmo. ¿De acuerdo? Con estas 5 propiedades vamos a realizar un ejemplo. Entonces anotamos ejemplo 1, desarrollar el siguiente logaritmo. Logaritmo en base 2 de 2x al cubo sobre x elevado a la quinta. Ahora, identifiquemos. Acá tenemos una división, una fracción. Entonces tenemos que aplicar el logaritmo de un cociente, que nos indica que es el logaritmo del dividendo o numerador menos el logaritmo del denominador o el divisor en la misma base b. Entonces esto va a ser igual al logaritmo en base 2 del numerador o el dividendo, en este caso 2x al cubo. Como hay dos o más símbolos, voy a anotar entre paréntesis, menos el logaritmo en base 2 de el denominador o el divisor,
que es y elevado a la quinta. Perfecto. Ahora acá, en el primer término, entre 2 y x al cubo tenemos una multiplicación. Acá se sobreentiende que está la multiplicación. Y como hay una multiplicación, utilizamos el logaritmo de un producto, que va a ser igual al logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor, ambos en la misma base. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a tener igual el logaritmo en base 2 de el primer factor. El primer factor es 2 más, anotamos más, el logaritmo en base 2 del segundo factor. El segundo factor es x elevado al cubo. Perfecto. Ahora, en este término de acá, menos, tenemos logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia nos indica que el exponente baja a multiplicar al logaritmo. Entonces apliquemos esa propiedad. La potencia, en este caso el exponente, es 5. Entonces anotamos 5 y multiplicamos por el logaritmo en base 2 de y. Perfecto, ya estamos desarrollando. Continuemos. Acá en el desarrollo del primer término, miren, la base y el argumento son iguales. Base y argumento son iguales, por lo tanto el resultado va a ser 1. El logaritmo en base 2 de 2 es 1. Anotamos más. Y nuevamente en este otro término, en este otro logaritmo, tenemos logaritmo de una potencia. Esto nos indica que el exponente baja a multiplicar al logaritmo. Entonces esto va a ser igual. Anotamos el exponente, que es 3, y multiplicamos por el logaritmo en base 2 de x. Listo. Miren cómo estamos utilizando las propiedades. Este tercer término copiamos tal como está porque no tenemos ninguna característica de las propiedades. Menos 5 logaritmo en base 2 de y. Con esto hemos desarrollado nuestro logaritmo utilizando las propiedades. Espero que haya sido de tu agrado este contenido de la definición y cálculo de un logaritmo, sistemas de logaritmos y sus propiedades. Te invito a que revises los textos del Ministerio de Educación. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.